la chi cuadrada que calculé es más grande que la chi cuadrada de la tabla, ¿sí? Y en el segundo caso, no se rechaza, ¿sí? ¿Sí? Bien. ¿Cómo se maneja esto? Obviamente, en investigación se utiliza uno de los dos nada más, ¿sí? Lo que decimos es que cuando la que hay evidencia significativa para el rechazo, ¿sí? Para rechazarlo. O sea, que hay una evidencia significativa desde el punto de vista estadístico para su rechazo, ¿sí? Cuando la chi cuadrada es mayor a la chi cuadrada al punto 99, decimos que la evidencia es altamente significativa. Para el rechazo. Sí, obviamente, la evidencia para rechazar la hipótesis nuda es altamente significativa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si hubo casos en donde se presentó esto, de que a este nivel se rechazaba y a este no, decimos que la evidencia para el rechazo es significativa, pero no altamente significativa, ¿sí? Y cuando la chi cuadrada es más pequeña que la chi cuadrada de la tabla, entonces decimos que no hay evidencia significativa para rechazarlo. No hay evidencia para rechazarlo, ¿sí? ¿Hasta ahí alguna duda o pregunta? No, profe. Bien. Entonces, no tenemos dudas con lo que vimos de la prueba de chi cuadrada, ¿no? ¿No hay duda de para qué se usa y cómo se usa? Profe, Dígame. yo sí tengo duda. Lo que pasa es que ayer como a las 12 se me fue el internet, entonces ya no estuve en la clase, no comprendo el tema todavía. Ok, ¿y en qué, hasta dónde alcanzó a ver? ¿No escucho? Me quedé nada más cuando estaban terminando de resolver el problema que había dejado de tarea. Ya no vi el tema nuevo. Me pasaron apuntes, pero no logro entender totalmente todavía. O sea, ¿no logro entender todavía el problema en sí, el que vimos? No, el tema o el nuevo. tema de chi cuadrado. El tema de chi cuadrado. Ah, bueno. Déjeme, le voy a tratar de explicar así rápidamente, brevemente, para no aburrir a los demás. Pero la prueba de chi cuadrada, sí, que nosotros le llamamos en genética chi cuadrada para proporciones fenotípicas, ¿sí? Primero, esta x cuadrada es la letra griega chi, por eso se llama chi cuadrada o ji cuadrada, ¿sí? Bien, esa lo que nos ayuda es a probar la hipótesis. En estadística dijimos que había dos tipos de hipótesis. Una hipótesis que lleva un 0, que se llama hipótesis nula, y una hipótesis que lleva una A, que se llama hipótesis alternativa. Y estas hipótesis establecen exactamente lo contrario. Vamos a suponer que usted dijera que esto es blanco, que dijera la hipótesis nula, esto es blanco, la alternativa diría, esto no es blanco, o sea, lo contrario exactamente, ¿sí? Bien, entonces, ¿para qué lo usamos? Para ver si lo que estamos observando como proporción fenotípica de un fenómeno se adapta a un modelo determinado. Por ejemplo, vamos a suponer que fuera una dominancia completa. Usted sabe que en dominancia completa, ¿sí? Si usted cruza, por ejemplo, ¿sí? Un dihíbrido, usted va a tener como resultado 3/4 partes del dominante y 1/4 parte del recesivo, ¿sí?
Entonces, usted sabe que la proporción es 3/4, 1/4. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que usted observa en unas cruzas que usted supone que es un solo par de alelos y que hay dominancia, y que usted observa que hay 65 de un fenotipo, ¿sí? Y 35 de otro fenotipo. O sea, hay dos fenotipos. De uno hubo 65 individuos y de otro hubo 35. Esto suma 100, ¿sí? No son exactamente 3/4, 1/4. Entonces vamos a suponer que usted dijera, bueno, eso que yo estoy observando, ¿es una dominancia completa o no lo es? ¿Sí? Bueno, entonces usted puede hacer una prueba en donde su hipótesis nula diga que lo observado, ¿sí? Lo observado se ajusta a un modelo de dominancia completo. De dominancia completa. Y la alternativa sería que lo observado, lo voy a abreviar, no se ajusta, ¿sí?, a un modelo de dominancia completa. O sea, no se ajusta al modelo, ¿sí? Bien, esta prueba estadística utiliza una fórmula, ¿sí?, que la representamos así. La chi cuadrada es la sumatoria, ¿sí?, del valor observado menos el valor esperado al cuadrado entre el valor esperado, ¿sí? Esa es la fórmula de chi cuadrada, ¿sí? La sumatoria del valor que observé menos el que espero al cuadrado dividido entre el que espero, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, voy a hacer otra pantallita, ¿sí? Vamos a suponer que entonces yo voy a construir aquí mi valor observado, mi valor esperado, ¿sí? Y voy a poner aquí mi fenotipo 1, mi fenotipo 2, ¿sí? Bien, y entonces yo tengo que nosotros observamos 65 del fenotipo 1 y 35 del fenotipo 2, ¿sí? Sin embargo, nosotros esperábamos, ¿sí?, de acuerdo al modelo de dominancia completa, 3/4, 1/4. Es decir, si son 100, en realidad esperábamos 75 y 25, ¿sí? ¿Hasta ahí me va siguiendo? Sí, sí, profe. Ok. Entonces, para calcular el valor de chi cuadrado tengo que hacer observado menos esperado al cuadrado y otra columna que diga, y otra columna que diga observada menos esperada al cuadrado entre esperada, ¿sí? Entonces, aquí voy a hacer el primero, sería 65 menos 75, pues son 100, son 10, menos 10, al cuadrado serían 100, ¿sí? Y en el segundo, 35 menos 25 también son 10, al cuadrado son 100. Luego en el segundo, en la siguiente celda, serían esos 100 divididos entre 75, ¿sí? Que si hacemos 100 entre 75 me da 1.33, ¿sí? Y 100 entre 25, que me da 4. La sumatoria de esta columna, de esta última columna, es 5.33. Ese es el valor de mi chi cuadrada. Este es chi cuadrada calculada, ¿sí? ¿Hasta ahí está claro? Sí, profe. Ok. Esa es la que yo voy a comparar con la chi cuadrada de la tabla.
La chi cuadrada de la tabla, creo que ya todos tienen la tabla de chi cuadrada, yo se las envié, ¿sí? Pero la chi cuadrada de la tabla, déjeme... ¿Usted la tiene, señorita, a la mano? ¿La que tiene duda o no la tiene en la prueba de chi cuadrada, la tabla de chi cuadrada? Sí, sí la tengo. Sí la tiene, perfecto. Entonces, vamos, sígame, ahorita yo voy a ver la mía y me sigue. Deme un segundo, ¿sí? Si buscamos la tabla de chi cuadrada, ¿sí? Que es la tabla 6, de 7, perdón, ¿qué es? No sé ni dónde está. Perdón, la tabla 5, ¿sí? Usted tiene en la primer hilera, en la primer fila de esa tabla, dice GL, y luego dice X al cuadrado .005, X al cuadrado .025, etcétera. Bien. Decimos que en toda prueba estadística, ¿sí? Uno siempre calcula la probabilidad de estarse equivocando con el resultado de la prueba, ¿sí? A esa probabilidad de estarse equivocando con el resultado de la prueba, la medimos con un término que le llamamos nivel de significancia y lo representamos como alfa. Este es el nivel de significancia. Esa es la probabilidad de cometer un error al hacer la conclusión de la prueba y equivocarnos. Es decir, que rechacemos lo que dice la hipótesis nula cuando lo que dice la hipótesis nula era correcto. Estos niveles de significancia que se manejan a nivel científico mundialmente, usualmente es el .01 o el .05. Es decir, se acepta en la comunidad científica que haya un nivel de significancia, o sea, una probabilidad de error, ya sea del 1% o máximo del 5%, ¿sí? Eso no quiere decir que no puede haber un 2, un 3, un 4, etcétera, ¿no? Todo depende, pero lo usual es el 1 o el 5%. Dependiendo del nivel de significancia, nosotros vamos a tener la confianza de la prueba, ¿sí? La confianza. Y la confianza la vamos a calcular como 1 menos alfa. Es decir, si nosotros usamos el .01, entonces nuestra confianza va a ser igual 1 menos .01 va a ser igual a .99 de confianza en la prueba. Si usamos el .05 va a ser 1 menos .05 va a ser igual a .95, ¿sí? Ahora, ¿quién decide cuál nivel va a usar? Pues quien hace la prueba, ¿sí? Decido si quiero un 1% o un 5% máximo de error, ¿sí? Bien, entonces, vamos a suponer que nosotros estamos manejando un 5% máximo de error, o sea, vamos a hacer una prueba con un 95% de confianza, y en su tabla que usted tiene ahí, vamos a buscar donde dice X cuadrada al .95, ¿sí? Bien, ahí hay una columna, y vamos a ver la de GL, la que dice GL. GL son los grados de libertad, ¿sí? GL son grados de libertad. Los grados de libertad se definen como el número de datos independientes en un conjunto de valores, ¿sí? Los datos, aunque no, ustedes no lo crean, hay datos que son dependientes y datos que son independientes, ¿sí? Y como en la vida cotidiana, por ejemplo, en una familia, sí, probablemente ustedes todavía sean dependientes de sus padres o de alguien en particular, es decir, no tienen la capacidad de subsistir por sí solos porque necesitan todavía que alguien pague sus gastos, ¿sí? Entonces, en la economía de esa familia, quien es importante para ese concepto es quien es el independiente, es decir, quien genera el dinero. El dependiente, pues no, porque ese no genera nada de dinero para la economía, ¿sí? Entonces, igual en los datos los que son importantes son los independientes, son los que los generan información. Los dependientes no la generan. Bien, entonces los grados de libertad o número de datos independientes en una prueba de chi cuadrada para proporciones se va a calcular igual como el número de fenotipos menos 1, ¿sí? Número de fenotipos menos 1. Es decir, por ejemplo, aquí,
En este ejemplo, si nosotros tenemos dos fenotipos, el fenotipo 1 y fenotipo 2, tendremos un grado de libertad. Y si usted busca la chi cuadrada con un grado de libertad al punto 95, va a hallar un valor de 3.841. ¿Sí lo encontró? Sí, profe. 3.841. Entonces, la chi cuadrada de la tabla es igual a 3.841. Bien, entonces, yo voy a rechazar, fíjense, yo voy a rechazar siempre en una prueba estadística de este tipo mi hipótesis nula, lo que dice mi hipótesis nula. Si la chi cuadrada que yo calcule, que le voy a poner una C para distinguirla, es mayor o igual a la chi cuadrada que tiene la tabla, ¿sí? Si es mayor o igual que la de la tabla, voy a rechazar lo que dice la hipótesis nula. Por el contrario, si no lo es, o sea, que sea menor, no lo rechazo y me quedo con ello. Entonces, si usted ve aquí, nuestro resultado fue 5.33, la chi cuadrada que calculamos, que obviamente es mayor que 3.84, ¿sí? Entonces, como es mayor, tenemos que rechazar lo que dice la hipótesis nula, es decir, no es un modelo de dominancia completa lo que estoy observando, se trata de otro modelo. Tal vez tendría que buscar, ¿sí?, si hay alguna epistasis de las que me da dos fenotipos, ¿sí?, que se esté ajustando a ese modelo, ¿sí? O hacer una teoría sobre qué es lo que está pasando con la herencia en ese carácter. Hasta ahí, no sé si tenga duda. No, ya me quedó claro. Ok, bien. Gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda o alguna pregunta sobre el tema? La verdad, yo no entendí bien cómo utilizar la tabla, profe. ¿No entendió bien? Sí, no entendí bien cómo utilizar la tabla, ya que saca todo, pues. Ok. Mire, voy a dejar de compartir esta pizarra para compartir mi pantalla, ¿sí? Y déjeme buscar la tabla para explicarle, ¿sí? Déjeme ver aquí dónde están. ¿Ahí se está viendo? Sí, profe. Sí, profe. Okay. Bien, mire, joven, esa es la tabla que ustedes tienen, ¿sí? Y como usted puede observar, la primera fila de la tabla tiene GL, X cuadrado punto 05, X cuadrado punto 025, X cuadrado punto 05, punto 90, y así sucesivamente, ¿sí? Bien, hasta X cuadrado punto 995. Ese es el que vamos a usar como confianza, la confianza de la prueba. Ahorita les explicaba yo que si, por ejemplo, aceptamos un error del 0.05, o sea, del 5%, mi prueba iba a tener una confianza del 95. Entonces, yo me voy a buscar a donde dice x cuadrada punto 95, ¿sí? X cuadrada punto 95 es donde voy a buscar, ¿sí? Y GL, que es la primer columna que está a su izquierda, son los grados de libertad, que en esta prueba es muy fácil calcularlos porque es el número de fenotipos que yo tenga menos 1. En el ejemplo que acabamos de exponer para nuestra compañera, eran dos fenotipos, ¿sí? Entonces, dos fenotipos menos 1 me da 1. Entonces, yo buscaría en la segunda hilera, donde dice GL1, y me recorro hacia la derecha hasta llegar al valor donde arriba esté x cuadrada punto 95, que aquí en la tabla dice 3.841. ¿Lo encontró, joven? Profe, A ver, dígame usted, joven, ¿cuál sería el valor con una confianza del 99% para un problema donde tuviera yo 5 fenotipos? a ver, de 90.
al 99% de confianza, para una prueba donde tengo 5 fenotipos, ¿cuál sería el valor de la tabla? 15.086. Ojo, acuérdense que los grados de libertad es el número de fenotipos menos 1. Ah, ok. Entonces sería 13.27. 13.277. 277. Sí, parece ser que sí, ya lo entendió. Bien, ¿alguna duda más sobre la tabla o sobre el tema? Yo, profe, Dígame. yo tengo la duda de lo de HO, no lo terminé de entender. Ah, ok, bien. O sea, eso de de por qué se rechaza y todo eso. Sí, les explico, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, ese es un tema de estadística que se supone que ustedes deberían de ya saber, pero yo sé que no llevan buena estadística ustedes. Pero les voy a explicar porque yo lo hice muy así, de una manera muy sintetizada, demasiado sintetizada, pero les voy a explicar porque sí es importante, a lo mejor que les explique un poco. Si quieren, vamos a abrir un pequeño paréntesis ahí en su cuaderno, pero es importante que sí anoten porque es importante este tema, de lo que son las pruebas de hipótesis, ¿sí? Bueno, primero, antes de hablar de lo que son las pruebas de hipótesis, yo les quiero preguntar, ¿qué les dijeron ustedes o qué aprendieron de su curso de estadística en relación a cuál es el uso de la estadística? La tuvimos en línea, profe. O sea, vimos historia, pero cuando comenzó todo lo de la contingencia ya no vimos nada más, solamente tuvimos como un tipo proyecto final, que pues eran unos ejercicios y pues en eso se basó nuestra calificación. O sea, prácticamente no tuvieron así clases como estas que llevamos, ¿no? Sí. Ok, bien. Tristemente. Bueno, pues entonces está peor todavía, miren, vamos entonces a decirles una cosa, ¿ya? La estadística tiene varios usos, ¿sí? Voy a entonces a hacer antes de la prueba de hipótesis, explicarles algo, ¿no? ¿Verdad? La estadística en sí la podemos clasificar en varias partes, ¿sí? El muestreo, la estadística descriptiva, los métodos estadísticos y la diferencia estadística. ¿Sí? En términos muy generales, la estadística abarca todas estas partes: muestreo, estadística descriptiva, métodos estadísticos, inferencia estadística, ¿sí? Aquí en esta parte de muestreo entra la parte de probabilidad como un tema muy importante, ¿sí? Bien, ¿para qué sirve la estadística? Pues sirve para analizar datos, poder analizar datos, ¿sí? Ya sea cómo colectarlos, ¿sí? Cómo voy a colectar esos datos, o sea, cómo me voy a hacer de la información, ¿sí? Cómo los voy a resumir, porque los datos numéricos también se resumen, así como es decir, si yo les pusiera un conjunto de datos, por ejemplo, 100 datos numéricos, y les dijera, háganme un resumen,
A lo mejor alguien diría, "Este está loco, un resumen de números, pues, ¿cómo? ¿Qué le voy a resumir?" Pues se resumen a través de la estadística, ¿sí? Los datos numéricos se resumen a través del estadístico. Aquí se analizan y acá se concluyen, ¿sí? Bien, la estadística es como si fuera una pirámide, ¿sí? En donde, o un pastel de muchos pisos, ¿sí? En donde aquí tendría el muestreo, la estadística descriptiva, los medios estadísticos, y en la cúspide de esa pirámide, la inferencia estadística. ¿Sí? La inferencia estadística es la capacidad que puedo tener para poder yo, basado en un pequeño conjunto de datos, ¿sí? Que es una muestra, esta es una muestra, esta muestra proviene de un conjunto más grande, que es una población. Bien, la inferencia me permite a mí que lo que observo aquí, ¿sí? Lo pueda hacer aplicable acá. Es decir, sacar conclusiones de la población basados en la muestra, ¿sí? Porque hay cosas, por ejemplo, ustedes no pueden estudiar, vamos a suponer que quieren estudiar la situación económica familiar después de la pandemia en el estado de Baja California Sur. Pues va a ser muy difícil que recorran todos los hogares existentes en Baja California Sur, ¿sí? Tendrán que hacer un muestreo. Estuve leyendo ¿sí? un documento Y de esa manera, ustedes, a través de la estadística, van a poder hacer conclusiones de la muestra hacia la población. ¿Hasta ahí alguna duda? Decía que para que una empresa No, profe. sea exitosa, el gerente debe de emitirle las misiones y la misión que tiene una empresa para que esta sea, para que todo... Profesor, ¿alguien está hablando en su casa o alguien tiene su micro prendido? Sepan... ¿Me pregunta a mí? Sí. ¿Cuál? Perdón. No les escucho de fondo algo de una empresa. No. Son ruidos de otra. Estaba aquí otra persona tomando okay. Sí. Bien. Entonces, la inferencia, que es la parte, les decía, en donde yo ya puedo sacar conclusiones de lo que observé en la muestra para hacerlas aplicables a mi población, se lleva a cabo a través de dos herramientas estadísticas, que son las pruebas de hipótesis o los intervalos de confianza, ¿sí? Bien, nosotros lo que estamos haciendo con la prueba de chi cuadrada es una prueba de hipótesis, ¿sí? Entonces les voy a explicar lo que es una prueba de hipótesis para que más o menos quede claro, ¿sí? Primero, lo primero que tenemos que tener en mente es lo que es una hipótesis, ¿sí? Y una hipótesis en general, ¿sí? Es una suposición, ¿sí? Acerca de algo, de lo que yo quiera, ¿sí? En el caso de la estadística, esta suposición es acerca de un parámetro, ¿sí? Entonces me imagino que ustedes en estadística no vieron lo que era un parámetro. ¿Y qué es la diferencia entre un parámetro y una estadística? ¿O sí lo vieron, jóvenes? Les explicaron eso.
No, profe. No vieron, no que era un parámetro. ¿Vieron medidas descriptivas? ¿Les explicaron que eran medidas descriptivas? ¿Tampoco? No, no que yo recuerde. Bueno. Bien, miren. Decíamos que uno de los objetivos o de las utilidades de la estadística es resumir los datos, ¿sí? Bien. Entonces, los datos, ¿sí? Los datos se resumen, ¿sí? Usando medidas descriptivas. ¿Sí? Medidas descriptivas, es decir, ¿qué medidas voy a usar para resumir mis datos? Bien, esas medidas descriptivas pueden ser de tendencia central, o pueden ser de dispersión. Y seguramente sí vieron que las medidas de tendencia central son la media, la mediana y la moda, y las medidas de dispersión son la varianza, la desviación estándar, el rango, el coeficiente de variación, etcétera. ¿Eso sí lo vieron o no lo vieron? Sí, profe. Bien. Entonces, estas medidas descriptivas que, como ustedes están viendo, son para resumir a los datos, ¿sí? Esas medidas descriptivas, si yo las calculo en una población, por ejemplo, vamos a suponer que estoy calculando la media. La media en una población, me imagino que les dijeron que se representa con la letra griega mu, ¿sí? Si de esa población yo extraigo una muestra, ¿sí? Y ahí hago un resumen de esa muestra, ¿sí? Entonces calculo una medida de tendencia central que es la media, que la represento así, X barra, esa es la representación de la media en la muestra, mientras que mu, esa que parece una M o una U, como quieran verla, es la representación de la media en la población, ¿sí? Si yo calculo la varianza, entonces en la población, este es el símbolo de la varianza, sigma cuadrada, en la muestra es S cuadrada, ¿sí? Bien, esas medidas descriptivas, cuando son calculadas en una población, se conocen como parámetros. Y cuando son calculadas en una muestra, se conocen como estadísticas. ¿Sí? Estadísticas. Bien, entonces, cuando nosotros hacemos inferencia, ¿sí? Lo que tratamos de hacer es, basados en una estadística, tratar de llegar a estimar el parámetro, ¿sí? O sea, buscamos estimar el valor de un parámetro basado en una estadística, ¿sí? Bien, entonces me regreso y vamos a esto. Decíamos que la hipótesis en estadística es la suposición acerca de un parámetro, o sea, de una población, ¿sí? Bien, en términos generales, todas las pruebas de hipótesis, pues, son la mayoría sobre parámetros, pero hay algunos métodos estadísticos que no hablan de parámetros, o sea, que no hablan de medidas descriptivas en poblaciones, ¿sí? Y esas estadísticas o esos métodos estadísticos que no hablan de parámetros, o sea, de medidas descriptivas, usualmente los conocemos como estadística no paramétrica. Estadística no paramétrica, porque no habla de medias, no habla de desviación estándar, no habla de varianza,
No habla de parámetros, se conoce como estadística no paramétrica. Bien, pues la prueba de chi cuadrada es una estadística no paramétrica, porque su hipótesis no me habla de un parámetro, o sea, la suposición que hace, aquí estoy diciendo que una hipótesis, una suposición, no es una suposición de un parámetro, ¿sí? En este caso, ¿sí? Nosotros la suposición que hicimos en el ejemplo era si los datos se ajustaban a un modelo. Ahí no estamos hablando ni de media ni de varianza, nada más se ajustan a un modelo, ¿sí? Entonces, una estadística no paramétrica, porque no estamos hablando de un parámetro. Bien, si ya entendimos lo que es una hipótesis, ¿verdad? Pues una prueba de hipótesis no es más que un método estadístico que me permite a mí decidir si lo que yo supongo en la hipótesis es correcta o no. Pero, como en estadística, siempre va a existir una probabilidad de que me equivoque en lo que concluya, ¿sí? Porque la estadística, como la ciencia, no es determinística, es decir, no lo que se obtiene en un momento, eso es el final, no. Siempre evoluciona y nos damos cuenta de que podíamos estar equivocados. Entonces, en estadística se manejan dos tipos de errores, ¿sí? Dos tipos de errores y dos tipos de hipótesis, ¿sí? Entonces, las hipótesis en estadística es la nula y la alternativa, ¿sí? Que se representan como H0 o HA y que establecen exactamente lo contrario. La alternativa establece lo contrario de la nula, ¿sí? Bien. ¿Por qué se manejan estas dos hipótesis, la nula y la alternativa? Bien, por varias razones. Primero, porque en estadística manejamos dos tipos de errores. Y para explicarles esto, les voy a poner un ejemplo. Voy a poner otra pantalla. No tengo otra, no. Okay. Voy a poner otra pantalla. Vamos a suponer, por ejemplo, yo creo en Dios. ¿Sí? Yo no profeso ninguna religión, me bautizaron católico, pero sí creo en Dios, ¿verdad? Por fe. Entonces, y yo creo que muchos de ustedes también. Habrá escasos personas que no creen, pero bueno. Entonces vamos a suponer que, muchos de los que creemos en Dios, pues pensamos que en algún momento del tiempo, que no en este mundo, pues nos va a juzgar, ¿no? Por nuestras acciones. Bien, entonces vamos a suponer, eso yo lo creo, ¿sí? Vamos a suponer que dijeran, vamos a hacer una prueba de hipótesis a ver si tienes razón en que existe Dios o no existe, ¿sí? Bien, entonces supongamos lo siguiente, ¿vean? Mis opciones son sí existe, es real, contra no existe. ¿Sí? Bien. En la estadística, en todas las pruebas estadísticas, decimos que la hipótesis nula es la más importante es más importante que la alternativa. ¿Por qué es más importante la hipótesis nula que la alternativa? Por dos razones, ¿sí? Primero, porque en ella vamos a establecer lo que se sabe o se cree. ¿Sí? Lo que se sabe o se cree hasta el momento. O sea, en ella establecemos lo que se cree. Y segundo, porque toda prueba de hipótesis, la prueba de hipótesis, tiene como objetivo o tiene dos posibles resultados, que es rechazar lo que dice la hipótesis nula o no rechazar lo que dice la hipótesis nula.
Entonces, si se fijan, cuando uno hace una prueba de hipótesis, nunca hacemos mención a la alternativa, ¿sí? O sea, no decimos, me quedo con la alternativa, no. O rechazamos la nula o no rechazamos la nula. Obviamente, si rechazo la nula, pues lo único que me queda es la alternativa, pero no es porque ustedes la aceptaron. Es decir, haga de cuenta que usted tiene dos opciones para ir al cine y usted quiere ir con la primera de ellas, ¿sí? Y tiene la otra opción que pues en realidad ni quiere ir con esa persona, pero bueno, es una opción. Y suponga que la primera la batea, dice, no, pues no voy. Entonces, bueno, pues me quedo con la segunda, ¿sí? Ese sería el equivalente. Por ejemplo, en mi caso, yo tengo 7 personas, pero las demás personas las voy a contratar por medio de outsourcing. Pero en total, pues, ajá. Y las de planta. Ajá. Pero están en otra clase, creo. pues, yo creo que sí. No, pero mi pregunta era de que, o sea, voy a contratar también una empresa de outsourcing, pero en total son como 50 personas. ¿Eso lo hace una empresa grande a pesar de que no van a estar ahí contigo? Bien, les explico. Sí. Decíamos que la hipótesis nula era más importante porque establecía lo que se sabe o se cree, ¿sí? Es decir, si yo estoy haciendo un ejemplo sobre la existencia de Dios, mi hipótesis nula diría, Dios existe. Porque es lo que yo creo, ¿sí? Entonces, mi alternativa diría, Dios no existe, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que yo voy a hacer un experimento para probarlo y al final la prueba me va a llevar o bien a rechazar la hipótesis nula, es decir, a decir esto no es cierto y en consecuencia pues me quedaré con que Dios no existe, o bien a no rechazar la hipótesis nula y decir Dios existe, ¿sí? Bien, ¿qué puede pasar cuando yo hago una prueba? ¿Qué puede pasar? Bien, puede pasar lo siguiente. Aquí yo pusimos ahí tenemos lo que establecimos en nuestra hipótesis. Sí existe, no existe, ¿sí? Y aquí voy a poner lo que voy a concluir con mi prueba de hipótesis. O rechazar o no rechazar, ¿sí? Bien, vamos a suponer que nuestro experimento nos pudiera permitir el morir, ¿sí? E ir nuestro espíritu, nuestra alma, como la quieran llamar, ir a otro lado y comprobar si realmente existe una presencia divina o simplemente no existe nada y que pudiéramos regresar y decir, no, fíjate que sí vi y sí existe o no, no existe. Vamos a suponer que yo hago... ¿Perdón? ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Ok, les decía, entonces vamos a suponer entonces que pudiera ser una prueba, cualquiera que sea, ¿no? Hago el experimento aquí, me hago mi experimento y mi prueba, mi experimento, me da como resultado que rechace la hipótesis nula. Es decir, si yo rechazo la hipótesis nula, entonces rechazo esto, ¿sí? Y voy a decir Dios no existe, ¿sí?
Pero vamos a suponer que después, yo dije, no, Dios no existe. Y como Dios no existe, pues no voy a seguir ni sus mandamientos, ni nada. Total, no hay nada más y voy a hacer lo que a mí me dé la gana, ¿no? Y vamos a suponer que después, con el paso del tiempo, ¿verdad? O cuando yo muera algo, me doy cuenta de que sí existía y yo lo rechacé. Entonces, si yo rechazo la hipótesis nula, cuando la hipótesis nula es correcta, ¿sí? Lo que hice fue cometer un error, ¿sí? Rechacé lo que yo creía y en realidad lo que yo creía era verdad. Cometí un error que en estadística le llamamos error tipo 1, ¿sí? El error tipo 1, le voy a llamar así ET1, ¿sí? Es rechazar la hipótesis nula, cuando la hipótesis nula es cierta. ¿Sí? Ese tipo de error, el error tipo 1, es el más importante de los dos que existen, ¿sí? Porque duele más rechazar en lo que ya se sabe o lo que ya se cree y equivocarse, ¿sí? Que rechazar lo que no se sabe, ¿sí? Entonces, si yo digo, caray, a lo mejor yo me pasé 60 años de mi vida creyendo en Dios y de pronto por cualquier cosa dejo de creer y me doy cuenta que me equivoqué y sí existía, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser posible que haya cambiado lo que yo ya creía o lo que yo ya sabía? ¿Sí? Yo les digo a los alumnos cuando estamos de manera presencial que es el equivalente a que seguramente a ustedes les ha pasado, porque a mí sí me pasó en mi vida escolar, a que yo estoy en un examen, resuelvo un problema o una pregunta y de casualidad volteo a ver a mi compañero y veo que él lo hizo diferente y digo, ay caray, ¿quién estará bien, él o yo? ¿Sí? Y hay veces que digo, no, pues voy a borrar el mío y le voy a poner lo de él, ¿no? Y me doy cuenta, después de que me revisan el examen, que el que tenía razón era yo y no él. Entonces me va a dar más coraje porque voy a decir, caray, ya lo tenía yo y yo sabía que estaba bien porque le creía y cambié de opinión, ¿sí? O sea, rechacé lo que yo pensaba por lo de alguien más. Bien, ese es el error tipo 1 y se mide en términos de alfa, se cuantifica con lo que llamamos nivel de significancia, ese que yo les decía que puede ser del 0.05 o 0.01. Entonces, el nivel de significancia, ¿sí? Nosotros lo definimos, que se llama nivel de significancia. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí en la pantalla esto que estoy escribiendo? Yo no, profe, se ve muy abajo. ¿Se ve muy abajo? Ok, entonces voy a poner otro. Alfa, que es el nivel de significancia. Se define como la probabilidad máxima de cometer, se me cruzó aquí un comentario, un chat, de cometer un error tipo 1, ¿sí? Entonces, el nivel de significancia es la probabilidad máxima de cometer un error tipo 1. Volvemos acá y decimos, el error tipo 1 es rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es cierta, ¿sí? Bien, voy a continuar. Si mi experimento me llevó a rechazar la hipótesis nula, o sea, esta, ¿sí? Y en el futuro veo que la alternativa era la verdadera, o sea, no existe. Yo rechacé que existía y en realidad no existe. Yo le mandé avances. Entonces aquí fue un acierto. Y ese acierto se mide en términos de
1 menos alfa. ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes? ¿Dudas o preguntas? ¿No? Bien. Voy a continuar. Entonces, si mi prueba estadística me lleva a no rechazar lo que dice la hipótesis nula, es decir, no rechazo esto, ¿sí? O sea, no rechacé que existía Dios y en realidad lo correcto es esto, o sea, que Dios sí existe, entonces lo que yo hice fue acertar, o sea, esto fue un acierto, porque no rechacé que Dios existía y comprobé que Dios sí existe después, entonces acerté, fue un acierto. Por otro lado, vamos a suponer que mi prueba me lleva a no rechazar la hipótesis nula y después me entero que la alternativa era lo correcto. O sea, yo me quedé con la nula y la correcta era la alternativa. Entonces, lo que hice fue cometer un error que llamamos tipo 2. Error tipo 2 y que se cuantifica como con lo que llamamos beta, en donde beta se define como la potencia de la prueba. ¿Sí ven a lo que estoy escribiendo o está muy abajo? ¿Lo ven? Está muy abajo, profe. ¿Pero se ve o no se ve en su pantalla? Yo no me lo veo leer, ¿ve? Ok. Entonces, el error tipo 2, fíjense. ¿sí? El error tipo 2 se define como el no rechazar la hipótesis nula cuando la hipótesis nula es falsa. ¿Sí? Ese es el error tipo 2. Aquí lo pueden ver ustedes. ¿Sí? El error tipo 2. No rechazamos la hipótesis nula, no la rechazamos. Y la hipótesis nula era falsa porque la correcta era la alternativa. ¿Sí? Bien, ese error es menos importante porque les decía, es como en el examen, ustedes tienen su respuesta y de casualidad voltean a ver a su compañero porque no son, ustedes no copian, es de casualidad. Voltean y dicen, caray, tenemos respuesta diferente, pero ustedes se quedan con la suya porque ustedes dicen, no, yo creo que esa es la correcta. Y al final se dan cuenta que era el compañero el que tenía razón. Bueno, pues dices, bueno, pero yo pensaba que estaba bien, lo mío. ¿Sí? Se quedan con lo que ustedes creen. Eso duele menos que rechazar en lo que se creen. Ahora, no nada más en ustedes, piensen ustedes como técnicos, cuando salgan como profesionales, vamos a suponer que van a trabajar para algún productor, ¿sí? De esos ganaderos que tienen mucho conocimiento, mucha experiencia, porque nacieron ganaderos y crecieron y vivieron siempre en la ganadería y saben mucho. Y ustedes llegan y con sus conocimientos le dicen, no, ¿sabe qué? Que eso que usted está haciendo no es lo correcto. Hay que implementar esto nuevo porque esto es lo que nos va a dar mejores resultados, ¿sí? Y imagínense el ganadero que rechace lo que él aprendió desde niño y lo que ha vivido y todo, que eso era, dice, bueno, le voy a hacer caso y voy a cambiar, ¿sí? Imagínense que después los resultados, en lugar de mejorar, empeoren, ¿sí? O sea, el ganadero rechazó lo que sabía por lo que usted le dijo y le fue mal. Entonces, obviamente lo va a correr a usted, ¿verdad? Si no, vámonos a la fregada, este no sirve para nada, ¿no? Y él va a decir, qué bruto, pues si me lo enseñaban mis abuelos, mis padres, yo le he visto cómo voy a creer este chamaco que viene y me quiere cuentear a mí, ¿sí? Entonces ahí cometió un error tipo 1, rechazó lo que él sabía cuando lo que él sabía era lo correcto, ¿sí? Cometió un error tipo 1, lo que uno sabe. Imagínense que el ranchero dice, no, yo sigo como estaba porque eso me enseñaron a mí y me ha dado buen resultado. Entonces no rechaza
la hipótesis nula, o sea, queda con él. Y vamos a suponer que usted trabaja para él, pero también trabaja para otro que es menos meroso y dice, no, sí, vamos a hacerle caso al joven y vamos a aplicarlo y le va mejor, ¿verdad? Y después dice el ganadero, el que no rechazó lo que él creía, dice, pues sí, tenía razón, pero no le va a doler tanto, al contrario, ni tampoco lo va a correr ni nada, va a decir, bueno, pues sí tiene razón, dice, para la otra vamos a hacerlo como usted me dice, ¿sí? Eso sería cometer un error de tipo 2, no rechazar lo que yo creo cuando lo que yo creo es falso, ¿sí? Error tipo 2. Bien, entonces, les decía, uno maneja un nivel de significancia, un error tipo 1, la probabilidad de cometer un error tipo 1 del 0.05 o del 0.01 y uno decide cuál. Si esa es una probabilidad de error tipo 1, parecería absurdo. ¿Qué quieres? ¿Un 5% de error o un 1% de error? Es como si yo le dijera a alguien, ¿qué quieren que les mienta 5 veces de 100 o una vez de 100? Pues seguramente va a decir, no, pues una vez de 100, ¿quién va a querer que me mienta 5? ¿Verdad? Entonces, parecería absurdo. Todo el mundo diría, pues, oye, ¿por qué escoger el 5% de error si puedo escoger el 1? Bueno, lo que pasa es que, acuérdense que también hay un beta, que es la probabilidad de cometer un error tipo 2. Este es tipo 1. ¿Sí se ve ahí o estoy muy abajo? Sí se ve. Ok, y este es un tipo 2. ¿Sí? Sí, se ve. Bien. Al menos yo miro. El alfa y el beta, alfa, acuérdense, es el nivel de significancia y es la probabilidad máxima de cometer un error tipo 1. Y el beta es la potencia de la prueba y es la probabilidad máxima de cometer un error tipo 2. Son inversamente proporcionales. ¿Qué significa eso, jóvenes? Díganme. Cuando uno aumenta, la otra disminuye y viceversa. Así es. Cuando uno aumenta, el otro disminuye. Entonces, si yo le bajo aquí, le estoy aumentando acá. ¿Sí? Entonces, muchas veces uno dice, no le pongo un 0.01 porque mi beta se va a hacer más grande. Entonces, para no ser voy a hacer un poco más medido y le voy a poner un 0.05 para que mi beta no crezca tanto. ¿Sí? Y cuidar también de no cometer un error tipo 2. Ahora, el error tipo 1, decíamos, es el más importante porque es rechazar lo que yo creo. Pero hay ocasiones en que el error tipo 2 es más importante que el 1, ¿eh? Y entonces yo podría manejar niveles de alfa, si yo quiero, hasta de 0.40, de 40% de error tipo 1. ¿Ya? Les voy a poner un ejemplo, ¿sí? Fíjense, el cáncer, ¿sí? Bueno, el cáncer hasta hace poco tiempo era una enfermedad letal, mortal, ¿sí? Ahora se sabe que si se diagnostica a tiempo, se trata y todo, puede ser una enfermedad curable en algunos casos. Pero vamos a poner un cáncer de páncreas. ¿Sí? El pronóstico para un cáncer de páncreas es letal. Casi usted puede estar seguro que si tiene un cáncer de páncreas, se lo cargó la huesuda, ¿no? O sea, se va a morir. ¿Sí? Bien. Vamos a suponer, pues eso lo sabe, o sea, casi todo mundo, ¿no? O sea, los que han vivido un proceso, los médicos también dicen, híjole, está en el páncreas, ya yo no, se va, tiene problemas, ¿sí? Bien, entonces vamos a suponer que una persona tiene cáncer de páncreas, ¿sí? La persona X, para no dar X persona, tiene eso, ¿verdad? Y que, pues ya sabe, o sea, la hipótesis nula, alguien que sabe decir, la hipótesis nula es que es incurable. La hipótesis alternativa sería que es curable. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a suponer que alguien viene y le dice, fíjate que si tú
consumes, vamos a poner algo medio loco. Vamos a poner que si consumes orina de caballo, mezclado con cebolla y ajo en ayunas, puedes aliviarte, ¿sí? Puedes aliviarte, ¿sí? Entonces, imagínense que pensáramos en una prueba de hipótesis, ¿sí? Donde yo tengo aquí rechazar, hipótesis nula, no rechazar, hipótesis nula. Y que pudiera ver si la hipótesis nula es correcta o la hipótesis alternativa, ¿sí? Entonces que alguien dijera, no inventes, o sea, como que orina de caballo, cebolla y ajo en ayunas, estás loco, ¿verdad? Yo no voy a rechazar lo que yo ya sé que es incurable. Entonces no rechazo la hipótesis nula, me quedo aquí y como la hipótesis nula es correcta, pues al final, morí, ¿verdad? Quedé muerto, ¿sí? No me equivoqué, no rechacé la hipótesis nula cuando la hipótesis nula era cierto, ¿sí? Vamos a suponer, ¿sí?, que no rechazo la hipótesis nula, ¿sí?, que digo, no es cierto, esto ya es incurable, y vamos a suponer que a donde yo voy también hay otros enfermos de cáncer de páncreas, y otro que está ahí conmigo escuchó lo mismo y dice, no, ni más, yo sí me voy a tomar la orina de caballo con cebolla y ajo en ayunas, total, ¿qué puedo perder? Y vamos a suponer que cuando usted está muriendo, se da cuenta que su compañero sanó. Le dice el médico, un milagro, usted ya no tiene cáncer. Entonces la alternativa era la correcta, si era curable, ¿sí? Esto que está a la derecha es un error tipo 2. Profe, entonces en el trabajo para hacer el resumen solamente va a ser la parte 1 del trabajo. ¿Sí? Bien, vamos a suponer que usted rechazó la hipótesis nula, dijo, no, Okay. voy a pensar que sí me puedo curar. Y lo correcto era la nula, o sea, aquí también se murió. Aquí cometió un error tipo 1. ¿Sí? Rechazó la hipótesis nula cuando la hipótesis nula era correcto. Es decir, usted rechazó el que era incurable, se puso a tomar la orina de caballo con cebolla y ajo en ayunas, y al final Tom se murió, ¿sí? Bien. Cometió un error tipo 1. Bien. Vamos a suponer que rechazó la hipótesis nula, ¿sí? Dijo, no, sí me puedo curar. Hizo el tratamiento ese y al final, aquí, sanó. Entonces, aquí acertó. Sí, gracias, profe, sí. ¿Qué creen que sea más importante para el enfermo? ¿El error tipo 1 en este caso o el error tipo 2? ¿Cuál creen que sea más importante, jóvenes? Error tipo 2, ¿no? Claro, el error tipo 2, porque si yo digo no es Pues curable, para el enfermo tal vez tipo 2, porque si lo hubiera hecho, pues viviría. hubiera curado. Si lo hubiera hecho, hubiera vivido. No lo hizo, se murió. Fue un error tipo 2. En cambio, el error tipo 1, si lo hace, digo, si no, dice, sí, yo sí me voy a curar, y se pone a tomar eso, y al final se muere, pues no pasó nada, cuando menos el tiempo en que estuvo antes de morirse, a lo mejor vivió con la esperanza de salvarse, ¿sí? En estos casos es el equivalente, haga de cuenta que un médico le dijera, híjole, fíjese que hay un tratamiento que están desarrollando para el cáncer de páncreas, pero ha funcionado en 3 de 100, ¿sí? ¿Qué le parece? ¿Lo intentamos? Yo le diría, inténtelo, 3 de 100, a lo mejor yo soy uno de esos 3, ¿sí? No me importa que 97 fallen, a lo mejor yo quedo en esos 3, inténtelo, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque pues, obviamente ahí no me importa
el error tipo 1, me interesa el error tipo 2. ¿Hasta ahí quedó claro, jóvenes? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Entonces, de eso estamos hablando, jóvenes, cuando decía, perdón. Ahora, algo más que tienen que saber es que todas las pruebas estadísticas utilizan funciones de densidad, ¿sí? Por ejemplo, la chi cuadrada es una densidad de probabilidad que se distribuye así, ¿sí? Aquí existe parte de 1 hacia números más grandes, positivos, ¿sí? Parte de 1, porque como es chi cuadrada, ¿sí? Entonces, perdón, parte de 0, perdón, parte de 0, de valores positivos, porque como es chi cuadrada, son puros valores positivos, ¿sí? Es una variable elevada al cuadrado, son valores positivos que va de 0 a 0. Bien, cuando hacemos una prueba de hipótesis, ¿sí? Nosotros lo que buscamos es hallar el área, ¿sí? Dividimos nuestra distribución de probabilidad en 2 áreas, ¿sí? Una que le llamamos zona de no rechazo. ¿De no rechazo de quién? Pues de la hipótesis nula. Y otra que le llamamos zona de rechazo. ¿Sí? Bien, el límite entre la zona de no rechazo y la zona de rechazo viene dado por el valor de chi cuadrada de la tabla. ¿Sí? Entonces, cuando yo calculo, hago mi chi cuadrada calculada, ¿sí? Y observo que es mayor o igual a la de la tabla, lo que estoy diciendo es que el valor que calculé cayó en esta zona de rechazo de la hipótesis nula. Cuando la chi cuadrada calculada es menor a la chi cuadrada de la tabla, lo que estoy diciendo es que cayó en esta zona, en la zona de no rechazo. ¿Hasta ahí alguna duda, jóvenes? El caballero que me preguntó que tenía duda, ¿se la aclaré un poco o se la compliqué más? ¿Ya se fueron? Aquí estamos. Perdón. Sí, quedó claro, profe. Bien. ¿Dudas hasta ahí entonces no hay? Profe, ¿puede repetir esto último que dijo? De si es mayor o menor. Sí. Que la gráfica de una chi cuadrada es así como se la acabo de representar, ¿sí? Y en esa gráfica se divide en 2 áreas. La de la derecha, la de la extrema derecha que marqué en rojo, es la zona de rechazo de la hipótesis nula y todo lo demás es la zona de no rechazo, ¿sí? El valor de la tabla lo que me está señalando, ¿sí? Este valor lo que me está señalando es el límite donde inicia la zona de rechazo, ¿sí? El límite, el valor que me delimita la zona de no rechazo de la zona de rechazo. Eso me lo da el valor de la tabla. Por eso cuando yo comparo la chi cuadrada calculada con la de la tabla, digo, si es mayor o igual, quiere decir que está aquí o acá, está cayendo en zona de rechazo de hipótesis nula. Por eso rechazo la hipótesis nula, ¿sí? En cambio, cuando la chi cuadrada calculada es menor a la de la tabla, es decir, está en esta área, fue menor a la de la tabla, está en una zona de no rechazo de la hipótesis nula, ¿sí? Por eso es que decimos que vamos a rechazar la hipótesis nula cuando la chi cuadrada calculada es mayor a la o igual a la de la tabla. Y si no lo es, pues entonces no rechazamos la hipótesis nula, ¿sí? Bien, hasta ahí, ¿dudas? Por ahora no, No, ya profe, todo gracias. claro.
¿no? Bien. Entonces, miren, pues ahora no vamos a dejar tarea porque no avanzamos lo que yo pensaba avanzar, lo avanzaremos mañana. Mañana seguiremos entonces continuando con el tema que estábamos, ¿sí? Les agradezco su atención, su presencia y nos veríamos mañana. ¿Sí? Yo entré un poquito tarde porque me está fallando el internet, se me atrapó un poquito la transmisión. ¿Y pasó asistencia? Soy Enciso Beltrán. No. A ver. Déjeme ver. Enciso Beltrán, sí, tiene falta. Ok, bien, perfecto. ¿Alguien más? Ya, listo, Enciso, ya quedó. Muchas gracias, profe. Dígame. Jaime Ortiz entró también tarde, no alcanzó a decir presente, nomás que ahorita le está fallando el micro. ¿Cuál es el apellido? Ortiz. Verdugo. Ortiz, creo que Ortiz ya lo di de baja, ni lo tengo. ¿Está Ortiz? ¿Es su primer apellido, Ortiz? Sí, Jaime Ortiz Verdugo. Sale hasta el final, es de los que está hasta el último. Sí lo dijo en la lista. Ah, sí, aquí está Ortiz Verdugo, ya, perdón. Yo pensé que ya ni lo tenía, dije, sí, ya lo dimos de baja. Ortiz Verdugo, perfecto.